Capítulo 2. Cadenas rotas y el ladrón del mar. Narración en primera persona. Nami. Los piratas son la escoria más grande de este mundo. Esa es una verdad universal, tan innegable como que el sol sale por el este y el mar es salado. Son bestias egoístas, borrachos impulsados por la codicia que no dudan en arrebatarle todo a las personas inocentes. Yo los odio. Los odio con cada fibra de mi ser, con un rencor tan profundo que a veces siento que me quema la garganta. Pero, irónicamente, también son mi mejor fuente de ingresos. Son predecibles, estúpidos y confían demasiado en su propia fuerza. Robarle a un pirata no es un crimen, es justicia poética. Aquel día, el plan era simple. Mientras la grotesca capitana Alvida y su tripulación de idiotas asaltaban un lujoso barco de pasajeros, yo me infiltraría en su propio barco pirata. Fue como quitarle un dulce a un niño ciego. Me deslicé por las sombras de la cubierta, esquivando a un par de guardias de medio pelo, y entré en su bodega. Llené un pequeño saco con todo lo que brillaba. Joyas robadas, fajos de berries, un par de cálices de oro. No era la gran cosa, apenas una fracción diminuta de los 100 millones que necesitaba para comprar la libertad de Kokoyashi, pero cada moneda sumaba. Salté a mi pequeño bote de vela con la agilidad de una gata y me alejé remando en silencio, dejando que Alvida se hundiera en su propia estupidez. El mar estaba tranquilo, el viento soplaba a mi favor. Una fuga perfecta. Al menos, eso creía. Había navegado unos cuantos kilómetros cuando divisé un pequeño bote de remos acercándose en dirección opuesta. Iban dos personas. Uno era un niño regordete de cabello rosado que remaba como si su vida dependiera de ello, sudando a mares. El otro estaba sentado en la proa. Era un chico delgado, con un chaleco rojo y un viejo sombrero de paja. Parecía de mi edad, tal vez 17 años. A simple vista, no era nadie importante. Solo otro tonto buscando morir en el mar. Nuestros botes pasaron a un par de metros de distancia. Por instinto de supervivencia, giré la cabeza para evaluarlo, esperando ver la típica arrogancia o lujuria que la mayoría de los marineros me dedicaban. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, el mundo entero se detuvo. Me heló la sangre. Nunca en toda mi vida olvidaré esa mirada. No me miró como a una desconocida. Me miró como si conociera cada secreto de mi alma. Sus ojos, oscuros como dos abismos sin fondo, no tenían el brillo de un adolescente. Eran los ojos de un anciano que había visto arder el mundo entero. Estaban cargados de un dolor tan crudo, tan asfixiante y devastador, que por un segundo sentí que me faltaba el aire. Pero lo que más me descolocó, lo que me hizo soltar la cuerda de mi vela por una fracción de segundo, no fue el dolor en su mirada, fue la esperanza. Al verme, algo en el fondo de sus pupilas se encendió. Fue una mezcla de alivio agonizante, desesperación y un cariño tan profundo que me asustó. Me miraba como si yo fuera un fantasma. Como si acabara de encontrar el tesoro más grande del universo después de haberlo dado por perdido para siempre. Mi corazón dio un vuelco violento, golpeando contra mis costillas. Un dolor fantasma, agudo y punzante, me atravesó el pecho. Era absurdo. Yo no lo conocía. Jamás lo había visto en mi vida. Y sin embargo, por un microsegundo, tuve el impulso irracional de estirar mi brazo hacia él, de preguntarle por qué estaba sufriendo de esa manera. Pero el viento sopló, la vela de mi bote se tensó, y la distancia entre nosotros se amplió. Me obligué a apartar la mirada, parpadeando rápidamente para alejar esa extraña sensación de mi cabeza. «Concéntrate, Nami», me regañé a mí misma en voz baja, apretando el timón hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No tienes tiempo para distracciones. Ni para piratas extraños con ojos tristes. Tienes una aldea que salvar. Tragué hueso, enterrando el recuerdo de esa mirada en lo más profundo de mi mente, y fijé mi rumbo. Mi siguiente objetivo era claro. Shellstone. Había escuchado rumores en los bares de East Blue de que el tiránico Capitán Morgan, el mano de hacha, guardaba en su caja fuerte un mapa de navegación detallado hacia el Grand Line. Ese trozo de papel valía una fortuna incalculable. Si lograba robarlo, podría venderlo y estar un paso más cerca de arrancar a Arlon de mi isla. Llegar a Shellstone fue la parte fácil. La ciudad estaba aterrada, sumisa bajo el yugo de la marina. Infiltrarme en la base principal tampoco fue un gran reto. Los guardias de Morgan eran matones con uniformes, demasiado confiados y holgazanes. Usando los puntos ciegos de las rondas de vigilancia, trepé por la enredadera del muro este hasta alcanzar los tejados de los barracones. Desde allí, tenía una vista perfecta del patio central y de la estructura principal de la base.
Me moví en silencio por las tejas, acercándome a la oficina del capitán. Todo iba según mi plan. Hasta que escuché el alboroto. Me detuve en seco, agazapada en el borde del tejado del edificio principal, justo por encima del patio de ejecución. Me asomé con cuidado, esperando ver a los marines torturando a algún aldeano desafortunado que no pagó sus impuestos. Lo que vi en el centro del patio de tierra me revolvió el estómago. Atado a una cruz de madera, demacrado y quemado por el sol, estaba Roronoa Zoro. El legendario cazador de piratas. Su sola reputación me ponía los pelos de punta, y verlo allí, reducido a un perro encadenado por la marina, era la prueba definitiva de que la justicia del gobierno no era muy diferente a la tiranía de Arlon. Pero no fue solo lo que hizo que contuviera la respiración. Fue la persona que estaba parada frente a él. El sombrero de paja. El chaleco rojo. Era el mismo chico del bote. ¿Qué demonios hace él aquí? Pensé, sintiendo que un escalofrío me recorría la espalda. ¿Acaso está loco? Se metió caminando al cuartel general de Morgan para hablar con ese monstruo. Desde mi posición en el tejado, no podía escuchar lo que estaban hablando. El chico del sombrero de paja le decía algo a Zoro, manteniéndose peligrosamente cerca, completamente impasible ante el aura asesina del espadachín. Hubo un momento extraño. De repente, sentí que el aire en todo el patio se volvía denso, pesado, como si la gravedad hubiera aumentado por un instante. Tuve que agarrarme con fuerza de las tejas para no marearme. Zoro, el demonio cazador, de repente parecía tenso, sometido. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, las puertas del patio trasero se abrieron de golpe. Un pelotón completo de marines irrumpió en la explanada, gritando órdenes, levantando una nube de polvo. Vi cómo rodearon al chico del sombrero de paja por la espalda. Levantaron sus largos rifles de asalto, amartillándolos al unísono. 12 cañones negros apuntando directamente a su columna vertebral. El chico ni siquiera se giró. Se quedó allí, completamente quieto frente a Zoro, como si 12 hombres armados a sus espaldas fueran menos que mosquitos. «Idiota, muévete», grité en mi mente, sintiendo un pánico irracional. «Te van a matar». El capitán del escuadrón bajó la mano. «Fuego». El estruendo de los 12 disparos resonó en el patio, rompiendo la paz de la tarde. Los fogonazos iluminaron el polvo suspendido en el aire. Tapé mi boca con ambas manos, mis ojos abriéndose de par en par por el horror, esperando ver al chico de la mirada triste caer al suelo, destrozado por el plomo, convertido en un charco de sangre. Pero el humo comenzó a disiparse, y lo que vi a continuación desafió toda maldita lógica en este mundo. Cerré los ojos instintivamente, esperando el sonido repugnante de la carne desgarrándose. Esperando ver al chico de la mirada triste caer de bruces sobre la tierra seca, acribillado por la espalda. Pero el sonido que siguió no fue el de cuerpos cayendo al suelo. Fue un ruido sordo, gomoso y completamente antinatural. Como si una vela de barco gigante se tensara de golpe durante un huracán. Abrí los ojos lentamente, con el corazón latiendo desbocado contra mi garganta. Lo que vi me dejó sin aliento, desafiando cualquier ley de la física que yo creyera conocer. Las balas no lo habían atravesado. El chico del sombrero de paja seguía de pie, inamovible. Pero su espalda y sus hombros, se habían estirado hacia adelante. La carne, la tela de su chaleco rojo, todo en él se había deformado formando pequeños conos puntiagudos donde los proyectiles de plomo habían impactado, empujando su piel hasta el límite sin romperla. ¿Qué diablos?, pensé, sintiendo que la sangre se me helaba. ¿Su cuerpo es de goma? Antes de que pudiera asimilar esa monstruosidad, la goma llegó a su límite de tensión. Con un latigazo brutal y un zumbido que cortó el aire, la carne del chico rebotó a su forma original. Las 12 balas salieron disparadas en dirección contraria con el doble de velocidad y ferocidad. Los soldados de la marina ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Los proyectiles impactaron contra sus rifles, sus hombros y sus piernas. En un segundo, todo el pelotón fue barrido del mapa, colapsando en un coro de alaridos de dolor, soltando sus armas mientras caían pesadamente al suelo. El patio quedó sumido en un silencio sepulcral, roto solo por el tintineo metálico de un par de armas rodando por la tierra. Tragué hueso, aferrándome a las tejas del tejado con tanta fuerza que me raspé los dedos. El terror puro me paralizó. Las leyendas que los marineros borrachos contaban en los bares de East Blue eran ciertas. Las frutas del diablo existían. Y el monstruo que se había comido una de ellas estaba parado a escasos metros debajo de mí. Vi cómo el chico se giraba lentamente, frotándose un hombro con una pereza escalofriante, como si un pelotón de fusilamiento no fuera más que una molestia pasajera. Le dijo algo a Zoro.
Su voz era demasiado baja para que yo la captara desde el tejado, pero vi la reacción del cazador de piratas. Ese demonio sanguinario, atado a la cruz, sonrió. Mostró los dientes en una mueca salvaje, casi respetuosa. El chico de goma se dio la media vuelta y comenzó a caminar directamente hacia las grandes puertas dobles del edificio principal de la base. El lugar donde yo estaba a punto de infiltrarme. El pánico me sacudió como una bofetada de agua helada. Reacciona, Nami. Me grité mentalmente, sacudiendo la cabeza para despejar la neblina del miedo. Ese monstruo de goma no es tu problema. Morgan no es tu problema. El mapa es lo único que importa. Tienes que entrar y salir antes de que ese loco destruya el lugar. Con la agilidad que los años de robos me habían enseñado, me deslicé por la inclinación del tejado y me dejé caer hacia un pequeño balcón en el segundo piso. Aterricé sin hacer el más mínimo ruido. La ventana de cristal estaba entreabierta. Me asomé con precaución. Era una oficina absurdamente lujosa. Demasiado grande, con alfombras persas, armaduras decorativas y un enorme escritorio de caoba pulida en el centro. Detrás del escritorio, colgaba un estandarte de la marina del tamaño de una pared, y sobre él, un retrato repulsivo y narcisista del Capitán Morgan. Estaba vacía. Deslicé la hoja de mi daga por la cerradura de la ventana y entré, cerrando rápidamente tras de mí. El ambiente adentro era denso, olía a tabaco caro y a madera encerada. Comencé de inmediato. No tenía tiempo que perder con sutilezas. Abrí los archiveros de hierro uno por uno, pasando mis dedos enguantados por carpetas de recolección de impuestos, órdenes de ejecución y reportes de patrullas. Nada. Revisé detrás del retrato de Morgan, buscando una caja fuerte de pared. Golpeé los paneles de madera buscando un sonido hueco. Levanté los bordes de la enorme alfombra persa. Nada. Mi respiración se volvió agitada. La frustración comenzaba a quemarme el pecho. Maldita sea, ¿dónde lo esconde este gorila con hacha? Murmuré entre dientes, pateando suavemente la pata del pesado escritorio de caoba. 100 millones de berríes. La vida de mi hermana Nojiko. La sonrisa de Genso. Todo dependía de ese maldito trozo de papel que me mostraría la ruta al Grand Line. Me apoyé contra el escritorio, pasándome una mano por la frente sudorosa. Estaba a punto de rendirme y buscar en la habitación contigua cuando, de repente, una sensación electrizante me erizó el vello de la nuca. Sentí una presencia. No escuché pasos, ni el chirrido de la puerta abriéndose. Fue algo mucho más sutil y aterrador. Fue como si la presión del aire en el pasillo, justo al otro lado de la pared de la oficina, hubiera cambiado drásticamente. Mi instinto me gritaba que un depredador alfa caminaba por esos corredores. El chico del sombrero de paja. Saqué las 3 secciones de mi bastón retráctil en un instante, lista para defenderme si la manija de la puerta giraba. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Pero la puerta no se abrió. En su lugar, ocurrió algo imposible. Crack. El sonido agudo de la madera astillándose me hizo dar un salto hacia atrás. No provino de la puerta. Provino de debajo de mis narices. Bajé la mirada, parpadeando con incredulidad. El pesado cajón inferior del escritorio de caoba, el cual yo misma había intentado abrir a la fuerza minutos antes y había encontrado sellado, acababa de emitir un chasquido. Un panel lateral que parecía ser madera sólida se había hundido levemente hacia adentro, revelando la cerradura de un compartimento oculto. Giré la cabeza hacia la puerta, luego hacia la ventana, buscando algún mecanismo que yo hubiera pisado. No había nada. Fue como si un fantasma invisible hubiera metido los dedos en la madera y roto el cerrojo desde adentro. Tragué hueso, guardando mi bastón. Me arrodillé frente al cajón y deslicé mis uñas por la ranura recién expuesta. Tiré con fuerza. El doble fondo se deslizó hacia afuera con un crujido de metal viejo. Dentro, descansaba un grueso cilindro de cuero y un fajo de documentos sellados con el emblema de alta prioridad de la Marina. Una sonrisa de triunfo iluminó mi rostro. Bingo. Pensé, sintiendo que la adrenalina borraba todo mi miedo. Lo tengo. El mapa del Grand Line. Agarré los documentos con avaricia. Desenrollé el cilindro de cuero sobre el escritorio, esperando ver las complejas corrientes oceánicas y las marcas de islas prohibidas. Pero mi sonrisa se congeló. No era un mapa. Era un maldito reporte de inteligencia. Pasé los ojos rápidamente por las letras negras, sintiendo que mi estómago caía por un precipicio. Operación de traslado fallida. El buque acorazado del Capitán Morgan fue interceptado a 3 millas náuticas al norte de Shellstone. El responsable del asalto es el Capitán Pirata Buggy el Payaso, poseedor de los poderes de la fruta Bara Bara.
Dejé caer el papel sobre el escritorio, apretando los puños hasta que me dolieron las palmas. El objetivo principal, la carta de navegación de la ruta segura al Grand Line, fue sustraído con éxito por los invasores. El paradero actual de la tripulación de Buggy se estima en las cercanías de Orangetown. «Me estás jodiendo», grité en un susurro ronco, arrojando el reporte contra el suelo con una furia cegadora. Ese maldito narizón asaltó el buque de transporte y robó mi mapa. Todo este riesgo para nada. Orangetown. Ese payaso psicópata estaba en Orangetown con mi pase a la libertad. De repente, una alarma estridente y ensordecedora rompió el silencio de la base naval. Las sirenas aullaron, haciendo vibrar los cristales de las ventanas de la oficina. Se escucharon gritos de soldados en el piso inferior, seguidos de cerca por el estruendo de un muro de piedra derrumbándose. El chico de goma había empezado su función. Rápidamente, recogí mi daga, metí un par de joyas de Morgan en mi saco por pura venganza y corrí hacia la ventana. Mientras trepaba de regreso al balcón, eché un último vistazo a la puerta de la oficina. Fuese quien fuese ese chico del sombrero de paja, y fuese cual fuese el monstruoso poder que poseía, él iba a hacer pedazos esta base. Y yo no planeaba estar aquí cuando el capitán Morgan cayera. Orangetown, me repetí a mí misma, saltando del balcón hacia el tejado contiguo mientras el caos se desataba a mis espaldas. Ese mapa será mío, Buggy. Cueste lo que cueste. Minutos antes. El humo de la pólvora aún flotaba en el ardiente aire del patio de ejecución, mezclándose con los gemidos de dolor de los marines que yacían en el suelo, retorciéndose con sus propios huesos y rifles fracturados por las balas rebotadas. Monkey Delphi ni siquiera miró hacia atrás. Dejó a Zoro en la cruz, con una sonrisa salvaje dibujada en el rostro del espadachín, y cruzó las pesadas puertas dobles del edificio principal de la base. El interior era un laberinto de pasillos de piedra fría, adornados con estandartes azules de la marina y ridículos retratos del capitán Morgan. Para cualquier pirata novato, adentrarse solo en el cuartel general del enemigo habría sido una misión suicida. Para Luffy, era como caminar por el jardín de su casa. Metió las manos en los bolsillos de su chaleco y cerró los ojos por un instante, dejando que su haki de observación inundara el edificio. Como un radar omnisciente, las presencias de todos los seres vivos dentro de la base aparecieron en su mente como pequeñas llamas. Ignoró las decenas de auras mediocres de los guardias que corrían despavoridos hacia la armería, alertados por los disparos. Su atención se centró de inmediato en una pequeña y vibrante llama de color naranja intenso que se movía frenéticamente en el piso superior. Nami. Luffy subió las escaleras de piedra sin hacer el más mínimo ruido, sus sandalias apenas rozando los escalones. Llegó al pasillo de las oficinas principales y se detuvo justo frente a la pesada puerta de roble que marcaba la oficina del capitán Morgan. No intentó abrirla. Se apoyó de espaldas contra la pared, cruzó los brazos sobre el pecho y escuchó. Al otro lado del muro, podía percibir la frustración de la joven navegante. Escuchó el sonido de cajones siendo abiertos de golpe, el roce de papeles cayendo al suelo y los suspiros de enojo de Nami al no encontrar lo que buscaba. El mapa de la ruta al Grand Line, pensó Luffy, una mezcla de nostalgia y dolor oprimiéndole el pecho. En su vida pasada, ese estúpido mapa había sido la razón por la que sus caminos se cruzaron. Recordaba la desesperación de Nami por reunir 100 millones de berries para comprar la libertad de su pueblo natal, Kokoyashi, y salvar a su hermana Nojiko de las garras de Arlong. En aquel entonces, él solo era un chico ingenuo que se dejaba llevar por la corriente, sin entender el peso del infierno que su futura navegante cargaba sobre sus hombros. Pero esta vez será diferente, se prometió a sí mismo, con sus ojos oscureciéndose bajo la sombra de su sombrero. Luffy concentró su haki, afinándolo hasta que pudo ver la estructura interna de los muebles en la habitación. Detectó el escritorio de caoba. Detectó el doble fondo bloqueado por un seguro mecánico de acero en el cajón inferior. Sin mover un solo músculo de su cuerpo, Luffy proyectó una finísima y letal aguja de haki de armadura avanzado, Ryou. La energía invisible atravesó la pared de piedra, cruzó la habitación y golpeó con precisión quirúrgica el cerrojo interno del escritorio. Crack. Escuchó el leve sonido de la madera astillándose y el cajón cediendo. Al otro lado, hubo un momento de silencio tenso. Luego, Luffy escuchó a Nami acercarse, el roce del cuero al sacar el cilindro oculto y, finalmente, su grito susurrado de pura furia al leer el reporte de la marina. «Me estás jodiendo. Ese maldito narizón asaltó el buque de transporte y robó mi mapa». La voz ahogada de Nami maldiciendo a Buggy el payaso y mencionando Orangetown llegó a los oídos de Luffy. El capitán sonrió.
Una sonrisa calculadora, fría y carente de la inocencia de su juventud. Todo estaba en su lugar. Nami ya sabía que el mapa estaba en Orange Town. Se dirigiría hacia allí de inmediato. En el pasado, nos encontramos en Orange Town por pura casualidad, y pasamos semanas jugando al gato y al ratón porque no confiabas en mí, analizó Luffy en su mente, alejándose de la puerta de la oficina mientras Nami preparaba su escape por la ventana. No tengo tiempo para esos juegos ahora. Iremos a Orange Town. Y cuando estemos frente a frente, no te pediré que seas mi amiga. Te ofreceré un trato que no podrás rechazar. La estrategia de Luffy era impecable. Usaría a Buggy como moneda de cambio. Le propondría una alianza temporal. Ella los guiaría como navegante por el East Blue, y a cambio, él aplastaría a Buggy, le entregaría el mapa del Grand Line y todos los tesoros del payaso para su cuota de 100 millones. Así, se ganaría su lealtad táctica antes de ir a destrozar Arlong Park y ganarse su corazón definitivamente. Con el plan trazado, Luffy caminó hasta el final del pasillo y se detuvo frente a una puerta doble lujosamente decorada. La habitación del Mepo. A diferencia de la oficina de Morgan, aquí no usó sutileza. Levantó la pierna derecha y, con una patada brutal e imbuida en fuerza pura, arrancó la pesada puerta de sus bisagras. La madera estalló en 1000 pedazos, volando hacia el centro de la habitación con un estruendo ensordecedor. El Mepo, el hijo mimado y cobarde del comandante, soltó un chillido agudo de puro terror. Estaba arrinconado contra la cabecera de su enorme cama de plumas, abrazando torpemente 3 katanas envainadas. Al ver la figura envuelta en polvo que acababa de destrozar su puerta, el rubio empezó a temblar tan violentamente que los dientes le castañetearon. Luffy entró en la habitación. Sus ojos eran 2 abismos de oscuridad, juzgando a la escoria que tenía enfrente. El Mepo sintió que el aire de la habitación se volvía espeso y asfixiante. La presión asesina que emanaba del chico de chaleco rojo era tan abrumadora que el rubio se orinó en los pantalones sin darse cuenta. ¿Las quieres? Tartamudeó el Mepo, llorando a mares mientras extendía las 3 espadas con las manos temblorosas, suplicando por su patética vida. Luffy caminó hacia él a paso lento, inamovible. Al llegar a la cama, extendió las manos y tomó las 3 armas. Su mirada se posó inmediatamente en la vaina blanca y pura del Wado Ichimonji. La espada de Kuina. El alma de Zoro. Al sostenerla, Luffy sintió el peso de las promesas, de los sueños rotos y de los sacrificios de su primer oficial. «Eres patético», murmuró Luffy, su voz grave y rasposa resonando en la silenciosa habitación. «No mereces ni siquiera respirar el mismo aire que estas espadas». El Mepo sollozó, encogiéndose en posición fetal, esperando el golpe final. Pero Luffy no se manchó las manos con él. Era una pérdida de tiempo. Se dio la media vuelta y salió al pasillo, caminando con las 3 espadas aseguradas bajo su brazo. Al salir de nuevo al abrasador sol del patio de ejecución, el escenario había cambiado. Los soldados heridos habían retrocedido hacia los muros, formando una línea defensiva aterrorizada. Y allí, parado frente a la cruz de madera donde Zoro seguía atado, se erguía una figura masiva. Medía casi 3 metros de altura. Su mandíbula inferior era de acero sólido, y en lugar de su mano derecha, portaba una gigantesca y afilada hacha de combate que destellaba bajo la luz del sol. El Capitán Morgan, el mano de hacha, miraba a Luffy con una furia narcisista que desfiguraba su rostro. «Así que tú eres la pequeña rata que se atreve a desafiar mi absoluta autoridad», bramó Morgan, su voz ronca resonando en todo el patio. «Yo soy el poder supremo en esta base. Soy la Marina». Luffy se detuvo a 10 pasos de distancia. No miró a Morgan. Sus ojos se clavaron en Zoro. Con un movimiento fluido de su brazo, Luffy lanzó las 3 katanas por el aire. Zoro levantó la vista. Sus ojos brillaron con la ferocidad de un tigre al ver sus espadas volando hacia él. «Córtalas, Zoro», ordenó Luffy, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Las espadas cayeron exactas sobre el regazo del prisionero. Morgan levantó su hacha gigante con un rugido, dispuesto a partir al intruso a la mitad antes de que el espadachín pudiera liberarse. La primera verdadera masacre de la tripulación del sombrero de paja estaba a punto de comenzar. Las 3 katanas, con la inmaculada vaina blanca del Wado Ichimonji destacando entre ellas, cayeron exactamente sobre el regazo del prisionero. Zoro bajó la mirada hacia sus armas. Un brillo salvaje, casi demoníaco, iluminó sus ojos inyectados en sangre. Sus dedos, entumecidos por días de inmovilidad, temblaron al rozar la empuñadura de sus espadas. Pero antes de que pudiera desenvainar para cortar sus propias ataduras, una sombra gigantesca cubrió el sol.
El Capitán Morgan, con las venas del cuello a punto de estallar por la furia, se abalanzó hacia adelante. Su mandíbula de acero rechinaba como maquinaria pesada. No toleraría que un mocoso insolente ignorara su autoridad en su propio patio de ejecución. Yo soy el poder supremo. Rugió Morgan, levantando su masivo brazo derecho. La gigantesca hacha de combate cortó el aire con un silbido aterrador, apuntando directamente a la cabeza de Luffy para partirlo en dos. Muere, escoria. Kobe, que seguía asomado desde el muro, soltó un alarido de terror, cubriéndose los ojos. Los marines heridos en el suelo contuvieron la respiración, esperando ver al chico del sombrero de paja convertido en un charco de sangre. Incluso Zoro tensó los músculos, maldiciendo su incapacidad para moverse a tiempo. Pero Luffy no retrocedió. No intentó esquivar el golpe. Ni siquiera parpadeó. Con una tranquilidad escalofriante, Luffy levantó lentamente su brazo izquierdo, interponiéndolo en la trayectoria del hacha gigante. A los ojos de cualquier persona en el patio, era un acto de suicidio absoluto. Un brazo de carne y hueso contra toneladas de acero afilado. Pero en la fracción de segundo antes del impacto, la piel de Luffy se oscureció. Se cubrió con una densa y brillante capa de haki de armadura, dura como el diamante puro. Clan. El sonido metálico y ensordecedor resonó en toda la ciudad. Una onda de choque levantó el polvo del patio, cegando a los soldados más cercanos. Morgan abrió mucho los ojos, su mente incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su imponente hacha, el símbolo de su tiranía y poder, se había detenido en seco. No había cortado la carne del chico. Ni siquiera había desgarrado la tela de su camisa. El filo estaba incrustado contra el antebrazo oscuro de Luffy, y la hoja de acero estaba empezando a agrietarse. ¿Tú, qué clase de...? Tartamudeó Morgan, el terror reemplazando repentinamente a su arrogancia. Luffy levantó lentamente la mirada, clavando sus fríos y oscuros ojos en el rostro del tirano. En su vida pasada, Luffy se habría reído de este hombre. Lo habría golpeado en la cara, rompiéndole su mandíbula de acero y dejándolo inconsciente para que la marina lo arrestara. Era su política. Derrotar los sueños de sus enemigos, pero dejarlos vivir. Pero el Luffy que estaba parado allí había visto las consecuencias de esa misericordia. Había visto cómo los enemigos perdonados volvían con ejércitos más grandes. Había visto a Akainu perforar el pecho de Ace. Había visto a Imu masacrar a sus nakamas. Ese código moral estúpido e infantil había muerto en Lautale. En el nuevo mundo, susurró Luffy, su voz grave y cargada de una intención asesina tan pura que hizo retroceder a Morgan por puro instinto animal. La escoria como tú ni siquiera sirve para abono. Luffy cerró su puño derecho. No tomó impulso. No estiró su brazo hacia atrás. Con un movimiento seco, corto y devastador, infundió su puño con Ryuo, la técnica avanzada que permitía que el haki fluyera hacia el interior del objetivo, destruyéndolo desde adentro. El puño impactó justo en el centro del amplio pecho de Morgan. No hubo una gran explosión visual. Solo un sonido sordo, asqueroso y húmedo. Como el de una sandía estallando bajo presión. El cuerpo entero del inmenso capitán de la marina se arqueó hacia atrás de forma antinatural. Sus ojos se inyectaron en sangre, saliéndose de sus órbitas. La onda expansiva del impacto destrozó su caja torácica internamente, haciendo polvo sus costillas y reventando su corazón y pulmones en un solo microsegundo. Morgan escupió una fuente de sangre oscura. Su hacha se hizo pedazos, cayendo al suelo como chatarra inútil. El gigantesco hombre se desplomó como un árbol talado, cayendo de espaldas sobre la tierra seca con un ruido sordo. No volvió a moverse. El charco de sangre comenzó a extenderse rápidamente alrededor de su cuerpo sin vida. El silencio que siguió fue absoluto. Un silencio fúnebre, aplastante. Los soldados de la marina, que minutos antes estaban dispuestos a matar bajo las órdenes de su capitán, ahora retrocedían arrastrándose por el suelo, llorando y rogando por sus vidas en mudos balbuceos. Kobe estaba paralizado en el muro. El chico que creía ciegamente en la justicia absoluta acababa de presenciar cómo su héroe asesinaba a sangre fría a un capitán de la marina. Pero, extrañamente, Kobe miró el cadáver de Morgan y no sintió lástima. Recordó el terror de la gente del pueblo. Recordó la tiranía. Una semilla de duda sobre qué era la verdadera justicia comenzó a germinar en la mente del joven pelirrosa. Luffy sacudió su mano manchada de sangre con indiferencia. A sus espaldas, se escuchó el inconfundible sonido del acero abandonando su funda. Sin. Con un solo movimiento rápido del aguado Ichimonji, solo cortó las gruesas cuerdas que lo mantenían atado a la cruz.
El espadachín cayó de pie sobre la tierra, frotándose las muñecas ensangrentadas, pero sin apartar los ojos de la espalda de Luffy. Zoro respiró hondo, ajustando sus otras dos espadas en su aramaki. Lentamente, caminó hasta quedar a 1 metro del muchacho de goma. Levantó la espada blanca, apuntando la afilada punta directamente al cuello de Luffy. La hoja estaba a milímetros de su yugular. Luffy no se movió. Ni siquiera parpadeó. Simplemente ladeó el rostro, mirando a Zoro con calma. «Mataste a un oficial de la marina a plena luz del día», dijo Zoro. Su voz era áspera, pero había un profundo respeto oculto en su tono. «Si decido seguirte, no habrá vuelta atrás. Me convertiré en un demonio a los ojos del mundo. Me convertiré en un pirata». «Así es», respondió Luffy, sin inmutarse por el filo en su garganta. Zoro frunció el ceño, su mirada endureciéndose, brillando con una ambición feroz e inquebrantable. «Acepto el trato. Seré parte de tu tripulación», sentenció el espadachín. «Pero escúchame bien, capitán. Mi única ambición es convertirme en el mejor espadachín del mundo. Si alguna vez haces algo que manche mi sueño, si te interpones en mi camino, o si intentas obligarme a poner tu vida por encima de mi propia ambición, te haré cometer seppuku con esta misma espada. ¿Entendido?». Las palabras de Zoro eran frías, arrogantes y egoístas. Eran las palabras de un hombre que solo vivía para sí mismo y para su promesa a una amiga muerta. Pero Luffy no vio arrogancia. Al mirar la espada apuntando a su cuello, el patio de Shellstone se desvaneció de nuevo. Frente a él, en su mente, la espada blanca no apuntaba a su garganta. Estaba teñida de rojo carmesí, empuñada por un hombre con un solo brazo. Vio a Zoro, cubierto de heridas letales, interponiéndose entre Luffy y el Gorosei. Un Zoro que había tirado a la basura su sueño de ser el mejor espadachín, su orgullo y su propia vida, solo para que su capitán tuviera la oportunidad de huir. «Capitán. Tú eres el hombre que será el rey. Vete». La garganta de Luffy se cerró. Un nudo de dolor agudo y punzante golpeó su pecho, pero fue rápidamente reemplazado por un orgullo tan inmenso, tan cálido, que casi le saca una lágrima. El hombre más leal del universo estaba allí, intentando sonar como un mercenario despiadado. Luffy levantó la mano derecha y, con extrema suavidad, apartó la hoja de la espada de su cuello con un dedo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. No fue una sonrisa oscura ni amenazante como las que había mostrado hasta ahora. Fue una sonrisa genuina, llena de una profunda y melancólica calidez. «No te preocupes, Zoro», respondió Luffy, mirándolo directamente a los ojos con una convicción absoluta. «Voy a ser el rey de los piratas. El título del mejor espadachín del mundo es lo mínimo que esperaría del hombre que camina a mi lado». Zoro parpadeó, completamente desarmado por esa respuesta. Esperaba que el chico se enojara o intentara imponer autoridad, pero la confianza ciega y la extraña familiaridad con la que le habló lo dejaron sin palabras. Lentamente, Zoro sonrió de medio lado, guardando la Wado Ichimonji en su vaina con un sonido seco. «Bien. Parece que me he aliado con un loco, capitán». Luffy asintió, su rostro recuperando la seriedad al instante. Se giró hacia el muro, donde Kobe observaba la escena completamente petrificado. «Kobe». Lo llamó Luffy, su voz resonando en el patio. «Morgan está muerto. Esta base será un caos en 5 minutos. Es tu oportunidad de limpiar este desastre. Únete a los marines que valgan la pena y conviértete en el soldado que quieres ser». Kobe se sobresaltó. Miró el cadáver de Morgan, miró a los asustados soldados, y luego miró al chico del sombrero de paja. Entendió lo que Luffy había hecho. Le había quitado el tumor a la ciudad, ensuciándose las manos para que otros pudieran vivir en paz. Kobe apretó los puños y asintió frenéticamente, con lágrimas en los ojos, haciendo el saludo militar más firme de toda su vida. «Zoro». Luffy miró a su primer oficial. «Prepárate. Hay un barco de la marina atracado en el puerto con provisiones. Tómalo. Nos vamos a Orange Town. Tengo una alianza que cerrar con una navegante de cabello naranja». Zoro levantó una ceja, pero una sonrisa afilada cruzó su rostro. «Como órdenes, capitán». El rey había asegurado a su primera espada. Y el mar de East Blue estaba a punto de teñirse de rojo. El olor a sangre fresca y pólvora quedó atrás rápidamente mientras Monkey Delphi y Roronoa Zoro cruzaban el patio de ejecución hacia las puertas principales de la base. No hubo persecución. No hubo alarmas estridentes ni barricadas desesperadas. La muerte del capitán Morgan había decapitado a la marina en Shellstone.
A medida que los dos piratas caminaban por los pasillos de piedra, los soldados que aún quedaban en pie simplemente se apartaban, pegándose a las paredes, bajando la mirada y temblando de pánico. Era como si el mismísimo diablo estuviera paseando por el infierno. Zoro caminaba un par de pasos por detrás de su nuevo capitán, con las manos apoyadas perezosamente sobre las empuñaduras de sus katanas. Sus ojos de depredador analizaban cada movimiento del chico del chaleco rojo. El espadachín no podía entenderlo. Acababan de asesinar a la máxima autoridad militar de la isla, y sin embargo, el chico caminaba con las manos en los bolsillos y una postura tan relajada que parecía estar dando un paseo por la playa. No había adrenalina en su respiración. No había el nerviosismo típico del novato después de su primer asesinato. Había una frialdad y una costumbre que a Zoro, alguien que se ganaba la vida matando, le resultó profundamente perturbadora. Este mocoso, no es normal, pensó Zoro, esbozando una sonrisa afilada. Es un monstruo que lleva piel humana. Al llegar al puerto militar, no perdieron el tiempo buscando un pequeño bote de remos. Luffy se dirigió directamente hacia un buque patrullero ligero de la marina, un barco de un solo mástil con velas blancas, diseñado para persecuciones rápidas en el East Blue. Abordaron la cubierta sin encontrar resistencia. Los pocos marineros encargados del mantenimiento huyeron despavoridos al ver la inconfundible bandana verde del cazador de piratas. «Desata las amarras y suelta las velas, Zoro», ordenó Luffy, tomando el timón con una familiaridad que sorprendió al peliverde. Zoro bufó, cruzándose de brazos, aunque una punzada de dolor en su estómago vacío le recordó su estado físico. Oye, capitán. Acordamos que yo cortaría a tus enemigos, no que sería tu chico de los recados», gruñó Zoro, arqueando una ceja. «Además, ¿tienes idea de cómo navegar esta cosa? Apenas si pareces mayor de edad. No pienso morir ahogado porque el hombre de goma no sabe leer una maldita brújula». Luffy no lo miró. Fijó sus ojos oscuros en el horizonte abierto, sintiendo la brisa marina golpear su rostro. «Solo hazlo». «Sé exactamente a dónde vamos y cómo llegar», respondió Luffy, su voz grave cortando cualquier réplica. Luego, el fantasma de una sonrisa asomó en sus labios. «Y por cierto, más te vale no desmayarte de hambre antes de llegar a Orange Town. Hay comida en la despensa del capitán, bajo la cubierta. Sírvete». El estómago de Zoro emitió un rugido salvaje que pareció hacer eco en toda la bahía, traicionando su fachada de tipo duro. Llevaba más de 3 semanas atado a esa cruz sin probar bocado. El espadachín chasqueó la lengua, apartando la mirada por pura vergüenza, y bajó a la bodega sin rechistar. En cuestión de minutos, el patrullero robado de la marina cortó las suaves olas del mar, dejando atrás la imponente base naval. A lo lejos, de pie sobre el muelle de piedra, un pequeño punto rosado levantó la mano. Era Koby. El niño lloraba a mares, realizando el saludo militar más firme y respetuoso que sus brazos le permitían, despidiéndose en silencio del pirata que le había enseñado el verdadero peso de sus decisiones. Luffy no se giró para devolverle el gesto. Un emperador no mira hacia atrás cuando zarpa. Transición de tiempo, mar abierto, el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo del East Blue con tonos anaranjados y rojizos que se reflejaban en el mar tranquilo. El silencio en el barco solo era interrumpido por el chapoteo del agua contra el casco de madera y el sonido obsceno de Zoro masticando carne como un animal salvaje. Zoro estaba sentado en la cubierta, recargado contra el mástil principal. A su alrededor había platos vacíos, huesos de costillas, varias botellas de agua y una botella de sake de primera calidad que había saqueado de los suministros privados de Morgan. Devoraba todo con una velocidad alarmante, recuperando la energía que su monstruoso metabolismo demandaba. Luffy estaba sentado en la barandilla de babor, con las piernas colgando hacia el mar. Su mirada estaba perdida en la inmensidad del océano. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una extraña paz. El caos y la tragedia de su muerte parecían lejanos, amortiguados por el sonido rítmico del mar y la reconfortante presencia de Lucky de su primer oficial a sus espaldas. Zoro le dio un largo trago a la botella de sake, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Dejó escapar un suspiro de satisfacción profunda. Volvía a sentirse vivo. Sus músculos, aunque aún delgados y atrofiados por el castigo, comenzaban a responder de nuevo. Fijó su mirada en la espalda del muchacho del sombrero de paja. La duda que lo había estado carcomiendo desde el patio de ejecución finalmente salió a la luz. Entonces, comenzó Zoro, rompiendo el silencio de la tarde. Las balas rebotaron en ti. Y tu cuerpo se estiró como un chicle antes de devolvérselas a esos idiotas. Luffy no se giró. Soy un hombre de goma.
Comí la Gomu Gomu no Mi cuando era niño. ¿Una fruta del diablo? Zoro asintió lentamente, tomando otro trago de sake. Había escuchado los cuentos de los viejos marineros borrachos, pero pensé que eran puras leyendas para asustar a los grumetes. Eso explica por qué eres un bicho raro. Zoro hizo una pausa. Dejó la botella de sake a un lado y su expresión se volvió letalmente seria. La camaradería de la comida desapareció, reemplazada por el instinto analítico del espadachín. Pero eso no explica lo que le hiciste a Morgan. Luffy giró ligeramente la cabeza, observándolo por encima de su hombro. ¿De qué hablas? Lo golpeé. Eso es todo. No me trates como a un idiota, capitán, gruñó Zoro, apoyando una mano sobre la Wado Ichimonji por puro instinto. Yo estaba ahí. Lo vi todo. Cuando esa hacha gigante iba a cortarte el brazo, tu piel se volvió negra. Fue como si la carne se transformara en acero puro. Y cuando lo golpeaste, el impacto no fue normal. No le rompiste el pecho desde afuera. Lo destrozaste por dentro. Su caja torácica estalló sin que la piel sufriera el daño inicial. Zoro entrecerró los ojos, intentando descifrar el abismo que tenía enfrente. Esa armadura negra, ese golpe mortal, eso no tiene nada que ver con ser de goma. Eso es otra cosa. Una técnica que jamás había visto. ¿Qué diablos eres realmente, Monkey D. Luffy? Luffy se bajó de la barandilla con un movimiento ágil y silencioso. Sus sandalias tocaron la cubierta de madera. Caminó a paso lento hasta quedar frente al espadachín sentado. La brisa agitó el chaleco rojo de Luffy. Sus ojos, profundos y cargados con el peso de innumerables guerras, se encontraron con la mirada salvaje de Zoro. El ambiente en el barco se volvió increíblemente denso. Zoro sintió que el aire le faltaba por un segundo, la misma presión invisible que lo había paralizado cuando estaba atado a la cruz. No es una fruta, Zoro, respondió Luffy, su voz baja y resonante. Es voluntad pura. Se llama Aki. Y es el poder que gobierna los mares más allá de este paraíso para novatos. Zoro frunció el ceño, procesando la palabra. Aki. Y si vas a ser mi primer oficial, si vas a ser el hombre que cargue con el título del mejor espadachín del mundo y derrote a Ojos de Halcón, Luffy se inclinó ligeramente hacia él, esbozando una sonrisa afilada y exigente. Vas a tener que aprender a usarlo. El entrenamiento empieza ahora. La noche cayó sobre el mar de East Blue como un manto de terciopelo oscuro. La luna llena se reflejaba en las aguas tranquilas, iluminando la cubierta del buque patrullero de la marina con un brillo plateado y fantasmal. Lejos del timón, que había sido fijado en dirección a Orange Town, el ambiente en el barco era tenso, denso y cargado de una electricidad silenciosa. Roronoa Zoro estaba de pie en el centro de la cubierta, con el torso desnudo, bañado en sudor frío. Su respiración era agitada, rasposa. Sostenía la Wado Ichimonji en su mano derecha y una de sus katanas genéricas en la izquierda. Sus músculos estaban tensos hasta el límite, listos para saltar como un tigre acorralado. Frente a él, a solo 3 pasos de distancia, Monkey D. Luffy estaba sentado en el suelo de madera con las piernas cruzadas. Tenía los ojos cerrados, los brazos descansando sobre sus rodillas y la respiración tan calmada que parecía estar dormido. No emitía ninguna intención asesina. No tenía postura de combate. Y sin embargo, a los ojos del cazador de piratas, atacar a ese chico desarmado se sentía como intentar cortar una montaña de acero macizo con un cuchillo de mantequilla. El Aki no es fuerza física, Zoro, habló Luffy, su voz resonando en la quietud de la noche, grave y serena. Es la manifestación de tu propia voluntad. Todos los seres vivos del mundo nacen con él, pero la gran mayoría muere sin siquiera darse cuenta de que lo poseen. Zoro apretó los dientes, ajustando su agarre en las empuñaduras. Llevaban horas en esto. Me dijiste que atacara a matar, gruñó el espadachín, frustrado. Llevo media hora intentando rebanarte el cuello y ni siquiera he rozado tu estúpido chaleco. Luffy no abrió los ojos. Esa es la primera forma del Aki. El Kenbunsoku, el color de la observación. Me permite sentir tu presencia, tu intención, e incluso el trayecto de tu espada antes de que tus músculos se muevan para ejecutar el corte. Eres rápido, Zoro. Para este mar, eres un monstruo. Pero tu mente grita tus ataques un segundo antes de que los lances. Zoro sintió que una vena le palpitaba en la frente. Su orgullo, forjado en años de cazar piratas y sobrevivir en las calles, estaba siendo pisoteado de la forma más tranquila posible. Deja de darme sermones y pelea en serio. Bramó Zoro. Con un rugido gutural, el espadachín se abalanzó hacia adelante. Su instinto asesino se disparó, llenando la cubierta con un aura sanguinaria y caótica.
Era una bestia salvaje desatada. Lanzó un tajo cruzado a una velocidad vertiginosa, apuntando directamente al cuello y al torso del muchacho de goma. Luffy ni siquiera se puso de pie. Simplemente ladeó el cuello un par de milímetros hacia la izquierda, dejando que la hoja del aguado Ichimonji cortara el aire a una fracción de pulgada de su piel. Inmediatamente después, se inclinó ligeramente hacia atrás, permitiendo que la segunda katana pasara rozando su nariz. Los cortes de Zoro eran letales, pesados y llevaban la fuerza suficiente para partir el mástil del barco en dos, pero cortaban puro aire. El espadachín encadenó ataque tras ataque, girando sobre sí mismo, lanzando estocadas feroces, moviéndose como un huracán de cuchillas bajo la luz de la luna. Swoosh. Clan. Swoosh. Nada. Luffy esquivaba cada milímetro de acero con movimientos mínimos, casi aburridos, manteniendo los ojos cerrados. Para Luffy, ver el alma de Zoro a través del haki de observación era un espectáculo fascinante pero ruidoso. El espíritu de su primer oficial era un mar embravecido, lleno de sed de sangre, caos y una ferocidad indomable. Zoro no peleaba con la espada. Peleaba a pesar de ella. Trataba de someter el acero con su fuerza bruta en lugar de fluir con él. TSK. Maldita sea. Rugió Zoro, retrocediendo de un salto, jadeando pesadamente. No lo entiendo. Es solo un maldito truco para esquivar. No es un truco. Es paz mental. Luffy abrió los ojos lentamente, fijando sus profundos orbes negros en el espadachín. Y ese es tu mayor problema ahora mismo. Tu instinto asesino es tu mejor arma, Zoro. Te mantiene vivo. Te hace letal. Pero te ciega. Eres una bestia rabiosa atacando todo lo que se mueve. Para dominar el haki, para llegar a la segunda fase, el Busoku, el color de la armadura, tu espíritu debe estar en calma. Tienes que estar en paz con tu acero. Zoro bajó las espadas, clavando la mirada en el suelo de madera. El sudor le resbalaba por el rostro, pero no era por el cansancio físico. Era por la abrumadora frustración espiritual. Cerró los ojos con fuerza, intentando encontrar esa maldita paz de la que hablaba su capitán. Intentó vaciar su mente. Intentó no pensar en cortar, no pensar en matar. Apretó los puños alrededor de las empuñaduras e intentó visualizar esa armadura invisible. Pero en su mente solo había ruido. El recuerdo de su debilidad al ser capturado por Morgan. El rostro de Kuina recordándole su promesa. La imagen de la abrumadora invulnerabilidad de Luffy. Todo se mezclaba en un torbellino de ansiedad y presión. Él era un cazador. Su naturaleza era destruir, morder, rasgar. ¿Cómo demonios se suponía que un lobo debía alcanzar la paz mental de un monje? Voy de nuevo, murmuró Zoro, con la voz ronca. Volvió a levantar las espadas, pero esta vez, sus brazos temblaban levísimamente. Su determinación estaba intacta, pero su confianza se estaba agrietando. Se abalanzó de nuevo, usando todo su peso en un corte descendente con ambas manos. Luffy no lo esquivó esta vez. Levantó su mano derecha, extendiendo los dedos índice y medio. Su piel se oscureció instantáneamente, recubierta por el brillo metálico y opaco del haki de armadura avanzado. Clan. Zoro sintió que sus brazos se entumecían hasta los hombros. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el shock. Las dos afiladas hojas de sus katanas, impulsadas por toda su fuerza y peso corporal, habían sido detenidas en seco a centímetros del rostro de Luffy. El capitán no había usado las palmas. Había pellizcado los filos de ambas espadas usando únicamente dos dedos recubiertos de esa extraña oscuridad. La onda de choque hizo crujir las tablas bajo sus pies. Un espadachín sin paz interior, dijo Luffy, su voz sonando casi triste, resonando en la noche, solo es un idiota sosteniendo un pedazo de hierro muy pesado. Luffy soltó las hojas con un ligero empujón que desequilibró a Zoro por completo, enviándolo de espaldas contra la cubierta. Zoro cayó pesadamente. Las espadas se deslizaron de sus manos temblorosas, repiqueteando contra la madera. Se quedó allí sentado, mirando sus propias palmas con incredulidad y una creciente desesperación. Había perdido. No, no había perdido. Había sido humillado. No importaba cuánta fuerza pusiera, no importaba cuán rápido fuera. Había una barrera invisible, un mundo de poder al que ni siquiera podía asomarse. Un nudo áspero se formó en la garganta del peliverde. Miró a Luffy, quien seguía sentado, observándolo con esa mirada que parecía abarcar siglos de experiencia. Zoro sintió que le estaba fallando. Ese chico, que era años más joven que él, poseía el poder de un dios de los mares y lo había elegido como su primer oficial, como su mano derecha. Le había prometido llevarlo a la cima del mundo. ¿Y cómo le respondía?
siendo incapaz de comprender la lección más básica. Siendo un estúpido perro salvaje que solo sabía ladrar. No lo entiendo, susurró Zoro, su voz quebrando el orgullo que siempre lo había definido. Apretó los puños, golpeando la cubierta de madera hasta astillarla. Maldita sea, solo veo carne y acero. No veo esa maldita voluntad. No siento nada más que rabia. Si no puedo cortar la piel de un mocoso desarmado, ¿cómo demonios se supone que voy a matar a Ojos de Halcón? Zoro agachó la cabeza, dejando que la sombra ocultara sus ojos, consumido por la humillación de sentirse indigno del puesto que acababa de aceptar. Esperaba que Luffy se riera, que lo regañara o que le dijera que era demasiado débil. Pero Luffy no hizo nada de eso. Se puso de pie en silencio, caminó hacia él y se arrodilló a su nivel. Luffy extendió la mano y recogió la Wado Ichimonji del suelo, entregándosela a Zoro por la empuñadura. No te disculpes por ser una bestia, Zoro, dijo Luffy, su tono era suave, casi fraternal, despojado de toda la tiranía y frialdad que había mostrado en Shellstone. No me decepcionas. Roma no se construyó en un día, y el rey del infierno no se forja en una sola noche. Zoro levantó la vista lentamente, encontrándose con una sonrisa cálida y nostálgica en el rostro de su capitán. Yo tardé años en entender lo que te acabo de explicar, y me costó derramar mucha sangre para dominarlo, mintió Luffy con compasión, ocultando la verdad de sus décadas en el Nuevo Mundo. Solo quería que supieras qué tan grande es el mundo real. Quería que sintieras la diferencia entre un pez grande en un charco y un monstruo en el océano. Luffy se puso de pie, dándole la espalda para mirar hacia la proa del barco. Guarda tu frustración, espadachín. Úsala. Cuando llegue el día en que te enfrentes a Ojos de Halcón, recordarás esta noche. Y te darás cuenta de que la derrota no es el final de tu sueño, sino el verdadero comienzo de tu camino. Las palabras resonaron en el alma de Zoro como una profecía ineludible. Sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Este capitán no solo conocía el destino, parecía estar preparándolo para él. Zoro tomó la espada blanca, sintiendo el peso de la promesa renovada. La frustración seguía allí, ardiendo en su pecho, pero ya no era paralizante. Era combustible. Enfundó sus espadas con un movimiento fluido. Había una brecha del tamaño del océano entre ellos, sí, pero él era Roronoa Zoro. Juró en silencio que acortaría esa distancia, cueste lo que cueste. Lentamente, el cielo nocturno comenzó a clarear por el este. Los primeros rayos del alba tiñeron el horizonte de un color lavanda. Levántate, Zoro, ordenó Luffy, su voz volviendo al tono firme de un emperador, señalando hacia el frente. A lo lejos, recortada contra la luz del amanecer, la silueta de una isla con techos redondeados y pintorescos comenzó a aparecer en el horizonte. Hemos llegado. Orange Town, anunció Luffy, con una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Es hora de conseguirnos a nuestra navegante. Y de enseñarle a un payaso por qué no debe robar lo que es mío. El silencio matutino de Orange Town no era natural. Era el silencio de un cementerio. Las calles empedradas estaban vacías, las ventanas cerradas a cal y canto, y el aire olía a ceniza y pólvora barata. En la plaza central de la ciudad, el terror tenía nombre y rostro. ¡Boom! Una explosión ensordecedora sacudió los cimientos de la isla. Una hilera completa de casas de ladrillo fue borrada del mapa en un instante, convertida en una nube de escombros en llamas y humo negro. En el centro de la plaza, sentado en una silla de terciopelo robada y rodeado por su tripulación de matones, Buggy el payaso reía a carcajadas. Su estridente voz era como un taladro en los oídos de los pocos aldeanos que observaban aterrorizados desde las ruinas. ¡Buah! Eso es. Ese es el poder de la bala Buggy. Rugió el pirata de la nariz roja, jugando con un afilado cuchillo entre sus dedos. Cualquiera que se atreva a desafiarme terminará convertido en polvo. A unos metros de él, arrodillada en el suelo y rodeada por 10 piratas que le apuntaban con espadas, estaba Nami. La navegante respiraba con dificultad. Su hombro sangraba levemente por un roce. Había logrado infiltrarse en la base temporal de Buggy y tener el tubo de cuero con el mapa del Grand Line en sus manos por un segundo, pero un maldito león gigante y su domador la habían acorralado antes de poder escapar. Buggy se levantó de su silla, acercándose a ella con una sonrisa sádica. En su mano izquierda sostenía el tubo de cuero que Nami tanto anhelaba. Vaya, una pequeña gatita ladrona intentando robarle al gran capitán Buggy, se burló el payaso, agachándose para quedar a la altura de Nami. Tienes agallas, niña. Pero en mi circo, los ladrones pierden las manos. Muchachos, córtenla en pedazos.
Los piratas levantaron sus sables, soltando risas asquerosas, listos para ejecutar la orden. Nami apretó los dientes, sacando su bastón retráctil, dispuesta a llevarse a un par de ellos al infierno antes de caer. Pero el filo de las espadas nunca descendió. Plaz, plaz, plaz. El sonido de unas sandalias pisando los escombros llameantes cortó las risas de los piratas. De entre la densa cortina de humo negro provocada por la bala buggy, dos siluetas emergieron caminando a paso lento. La temperatura en la plaza pareció caer varios grados de golpe. Nami abrió mucho los ojos. Su corazón dio un vuelco tan violento que casi se ahoga. Reconoció de inmediato el sombrero de paja y el chaleco rojo. Era él. El monstruo de goma que había masacrado a la marina en Shellstone. Y a su lado, caminando con una sonrisa sanguinaria y 3 katanas en la cintura, estaba Roronoa Zoro, el cazador de piratas. Buggy frunció el ceño, deteniendo a sus hombres con un gesto de la mano. ¿Y ustedes qué clase de idiotas son? Bramó Buggy, ofendido por la interrupción. ¿No ven que estoy en medio de una ejecución? Lárguense si no quieren que los haga volar en pez. Luffy ni siquiera lo miró. Pasó por el lado de 3 piratas armados de buggy como si fueran estatuas de piedra, ignorando por completo la existencia del capitán payaso. Sus ojos oscuros, inescrutables y profundos estaban fijos únicamente en la chica del cabello naranja. Luffy se detuvo a escasos 2 metros de Nami. Zoro se quedó unos pasos atrás, apoyando la mano en la Wado Ichimonji, disfrutando de la tensión que su capitán generaba con su sola presencia. Nami tragó saliva, retrocediendo un paso sin levantarse del suelo. La presencia del chico era abrumadora. Recordó la mirada triste y esperanzada que le había dado en el mar, pero ahora, frente a frente, no había tristeza. Había una autoridad absoluta e intimidante. Veo que encontraste al payaso que te robó en Shellstone, dijo Luffy. Su voz era grave, tranquila, pero resonó en la plaza con la fuerza de un trueno. Nami se quedó petrificada. ¿Cómo sabe que estuve en Shellstone? ¿Cómo sabe que busco el mapa? Pensó, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Buggy se puso rojo de furia. Las venas le saltaron en la frente y su gran nariz roja pareció brillar por la indignación. Nadie, absolutamente nadie, lo ignoraba de esa manera en su propio territorio. Y mucho menos lo llamaba payaso a secas. Maldito mocoso insolente. Estalló Buggy, sacando 6 cuchillos de entre sus ropas. ¿Te atreves a darme la espalda? Te voy a filetear el corazón. Capitán Buggy, espere. Gritó uno de sus hombres, pálido y sudando frío, señalando al peliverde. Ese de ahí, es Roronoa Zoro. El demonio de East Blue. Buggy dudó un segundo, pero su arrogancia era mayor. Me importa un demonio quien sea. Mátenlos a todos. Ordenó. Luffy ni siquiera giró la cabeza para mirar el ataque inminente. Mantuvo su mirada clavada en los ojos marrones de Nami. Levántate, le ordenó Luffy a la navegante, con un tono que no admitía rechazo. Nami, movida por un instinto primitivo de obediencia ante un depredador mayor, se puso de pie lentamente. ¿Tú, qué demonios quieres? Balbuceó ella, apretando su bastón con manos temblorosas. Hacer negocios, respondió Luffy, esbozando una pequeña y peligrosa sonrisa. Sé lo que buscas. Sé lo que necesitas. Te ofrezco un trato, navegante. Yo aniquilaré a este patético circo. Te entregaré el mapa del Grand Line. Y te daré hasta la última moneda de oro, joyas y berries que estos idiotas tengan escondidos en esta isla. A cambio. Luffy dio un paso al frente, acortando la distancia. A cambio, tú serás la navegante de mi barco. Nami quedó en shock. La oferta era exactamente lo que necesitaba. 100 millones de berries era la libertad de su pueblo. Pero, ¿aliarse con un pirata? Era todo lo que ella odiaba. Sin embargo, la confianza aplastante del chico la hizo dudar. Hablaba de destrozar a la tripulación de Buggy como si hablara de barrer el polvo del suelo. A sus espaldas, Buggy había llegado a su límite. Muere. Rugió el payaso. Usando el poder de su vara Baranomi, Buggy desprendió su mano derecha armada con 3 puñales. La mano voló por el aire a una velocidad letal, apuntando directamente a la nuca descubierta de Luffy, dispuesta a decapitarlo por la espalda. ¡Cuidado!, gritó Nami, incapaz de evitar advertirle. Luffy suspiró, visiblemente aburrido por la interrupción. No se giró. No esquivó. En la fracción de segundo antes de que los puñales tocaran su piel, Luffy levantó su mano derecha hacia atrás. Su mano se volvió completamente negra, brillando con el endurecimiento absoluto del haki de armadura, y atrapó la mano desprendida de Buggy en pleno vuelo.
El sonido metálico de los cuchillos chocando contra la piel endurecida de Luffy resonó en la plaza. No le hicieron ni un solo rasguño. Buggy, al otro lado de la plaza, palideció. ¿Qué? Detuvo las hojas con sus dedos desnudos. Pero Luffy no solo la detuvo. Con una frialdad espeluznante, cerró su puño blindado con Ryuo alrededor de la mano del payaso. No hubo un corte, por lo que la inmunidad de la fruta de Buggy no sirvió de nada. Fue pura fuerza y presión destructiva. Luffy apretó el puño hasta que se escuchó el repugnante crujido de falanges, metacarpos y huesos destrozándose simultáneamente. Un alarido desgarrador, agudo y lleno de verdadera agonía pura, salió de la garganta de Buggy. El payaso cayó de rodillas, agarrándose el muñón de su brazo derecho, llorando lágrimas de sangre por el dolor fantasma de su mano aplastada. Y toda la tripulación de Buggy quedó paralizada. El terror los asfixió. Su capitán invencible estaba gritando de dolor en el suelo por culpa de un chico que ni siquiera se había dignado a mirarlo. Zoro soltó una carcajada ronca, desenvainando la Wado Ichimonji con un brillo siniestro en los ojos. ¿Lo ves, escoria?, dijo el espadachín, apuntando al caos. Eso es lo que pasa cuando interrumpen al rey. Luffy soltó la mano destrozada e inerte de Buggy, que cayó al suelo como un trapo inútil. Sin cambiar su expresión, devolvió su atención a Nami, cuyos ojos amenazaban con salirse de sus órbitas ante la demostración de crueldad y poder absoluto. El viento sopló las cenizas de la plaza, agitando el chaleco rojo del emperador encubierto. Luffy ladeó la cabeza, su sonrisa ensanchándose, mostrando los dientes en un gesto que prometía el mundo entero a quien se atreviera a seguirlo. Entonces, susurró Luffy, su voz vibrando en la mente atemorizada y fascinada de la navegante. ¿Tenemos un trato? Fin del capítulo.